Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de este lado. Joseph Breuer. Llegamos al capítulo 3 de la parte teórica, escrita por Joseph Breuer, de Estudios sobre la histeria. Esta parte, o este capítulo número 3 de la parte teórica, tiene por título La conversión histérica. Vamos a ver qué fue lo que Breuer pudo identificar al respecto entonces de la conversión histérica. El texto comienza: no creo hacerme sospechoso de identificar la excitación nerviosa con la electricidad si vuelvo a la comparación con un dispositivo eléctrico. Recordemos, este texto es de alrededor de 1893, alrededor más o menos. Continúo. Cuando en es decir, en el dispositivo eléctrico, la tensión se vuelve hipertrófica, es decir, muy elevada, hay el peligro de que falle el aislamiento en los puntos más endebles. Aquí estamos hablando de principios de física, es decir, este es un comentario breve. Estamos hablando de principios de física aplicados a la conducción nerviosa. Conducción de estimulación a través de los nervios, del sistema nervioso, el cerebro y cada una de las terminaciones nerviosas que tenemos en todo nuestro cuerpo y que nos permite, entre otras cosas, mover nuestras manos, nuestros pies, nuestras extremidades, hablar, etc. Vamos a continuar. Aparecen entonces fenómenos eléctricos en puntos anormales. Repito, aparecen entonces fenómenos eléctricos en puntos anormales. O si dos hilos se encuentran el uno junto al otro, se forma un cortocircuito. Esta palabra cortocircuito viene entre comillas. Aquí entonces seguimos en la comparación del sistema nervioso con un sistema eléctrico, con un circuito eléctrico. Aquí cuando se refiere a hilos, podríamos nosotros entenderlos como cables, cables de cobre o de cualquier otro metal desnudos que si se encuentran no solo uno junto al otro, sino que no están aislados, forman un cortocircuito. Continúo con el texto. Puesto que en esos lugares se ha establecido una alteración permanente, recordemos en el cortocircuito, la perturbación así condicionada puede aparecer cada vez que la tensión se incremente lo bastante. Así se ha producido una, entre comillas, facilitación anormal. Continúo con el texto. ¿Acaso se pueda aseverar que las constelaciones del sistema nervioso son semejantes en alguna medida? Es una totalidad completamente entramada, pero en muchos lugares hay interpoladas unas resistencias grandes, aunque no insuperables, que impiden la difusión general y pareja de la excitación. Aquí, antes de continuar con el texto, esto me evoca mucho también el texto de Freud, que recordemos, ahorita estamos leyendo a Joseph Breuer, un colega y colaborador de Sigmund Freud, hasta antes del psicoanálisis. Este texto, esta parte del texto de Breuer, me evoca mucho el trabajo que hizo Sigmund Freud en su proyecto de psicología. El texto y el trabajo del proyecto de psicología ya lo encontrarán en este espacio. Por supuesto, les sugiero, ya sea antes o después, no importa realmente el orden, después de este texto o antes de este texto, pasarse al proyecto de psicología, a todo el proyecto de psicología, ¿vale? Continúo. Así, en el hombre normal despierto, la excitación no traspasa del órgano de la representación al de la percepción. No alucinamos. Y aquí otro apartado rápido. Aquí Breuer es muy específico. En el hombre normal despierto, aquí con hombre podremos decir humanidad en general.
Normal quiere decir no nervioso o no neurótico o no histérico, porque recordemos, este texto va encaminado al estudio de la histeria. Segundo, o mejor dicho, tercer condición. Entonces hablamos de humanidad normal y la tercera condición que aquí introduce Breuer es despierta. Ajá. Ya no solo Breuer, sino también Sigmund Freud en los pasados textos, en los pasados trabajos, desde que incluso establece la relación de trabajo con Charcot, habla de un hipotético funcionamiento inverso del sistema perceptual en el sueño. Ajá. Por eso hago este énfasis, hombre normal despierto. Podemos también contrastarlo con hombre normal dormido o humanidad normal dormida. En ese caso, sí se puede observar este camino inverso de la representación a la percepción. Es decir, en nuestros sueños vemos cosas que no están ahí, y no solo vemos cosas que no están ahí, pueden no existir esas cosas, por lo menos en el mundo físico, pero existen como representación. Ajá. Es, digámoslo así, como una prehistoria de lo que ya veremos en la interpretación de los sueños, es el sistema regresivo o la regresión como un fenómeno psíquico, no, ¿cómo decirlo? Diría no patológico o no enfermizo, aunque en la misma interpretación de los sueños Freud dice que el sueño es un evento patológico normal, para que vayamos introduciéndonos un poquito al pensamiento de Freud. Voy a continuar entonces ya con la lectura de Breuer. Dice, los aparatos nerviosos de los complejos de órganos vitales, los de la circulación y digestión, están en interés de la seguridad y capacidad operativa del organismo, separados por fuertes resistencias de los órganos de la representación. Su autonomía está asegurada, no son influibles de manera directa por unas representaciones. Y aquí, como un breve apartado mío, les podría decir que esto es hipotético. Ajá. Esto es una hipótesis. Repito todo esto, los aparatos, empieza la frase, los aparatos nerviosos de los complejos órganos vitales. Ajá. Es decir, planteamos que si bien tenemos terminaciones nerviosas en todo nuestro cuerpo, los órganos, digámoslo así, vitales para la supervivencia, se encuentran aislados de las representaciones. Dice aquí separados por fuertes resistencias. Yo estoy diciendo aislados. Estoy simplemente tratando de aproximarme a esta idea con otras palabras. Pero, continúa el texto, pero solo resistencias, esta de los órganos internos, cuya fortaleza varía con los individuos, impiden el paso de la excitación intracerebral al aparato de circulación y la digestión, entre el ideal, hoy raro, del hombre en absoluto, no, entre comillas, nervioso, cuya acción cardíaca se mantiene constante en toda circunstancia vital y solo es influida por el trabajo que debe rendir, y que frente a cualquier peligro se mantiene invariable su apetito e imperturbada su digestión. Y el hombre nervioso, entre comillas nervioso, a quien cada suceso le causa palpitaciones y diarrea. Entre esos dos, decimos, se extienden todas las gradaciones de la excitabilidad afectiva. Aquí voy a cambiar un poquito la palabra gradación. Se extienden todos los grados, todas las variaciones de la excitabilidad afectiva. En otras palabras, entre la persona, también otra hipótesis, un ideal, nos dice el mismo Breuer, que no es nerviosa, que se mantiene estable y solo cambia su ritmo cardíaco, por ejemplo, ante el ejercicio físico, y la persona nerviosa, por otro lado, que con solo pensar, por ejemplo, en una mujer, el corazón le late al 1000, se pone a sudar, se le seca la boca, por ejemplo, ¿no? Entre estos dos hay un número infinito, literalmente,
de posibilidades de respuesta, o de relación entre el cuerpo y las representaciones, ¿sí? Vamos a continuar. Pero, dice Breuer, pero como quiera que fuese, en el hombre normal, que aquí vuelvo a hacer énfasis, está hablando de humanidad, no de hombre como género masculino. Repito, como quiera que fuese, en el hombre normal existen resistencias para el paso de excitación cerebral a los órganos vegetativos. Hablando corazón, hablando sistema digestivo, por ejemplo. Ellas se corresponden con el aislamiento de los conductores eléctricos, es decir, aquí está comparándolo otra vez con el sistema nervioso, el sistema nervioso con un sistema eléctrico, con un aparato eléctrico. Dada una excitación cerebral de alta tensión, serán atravesadas en aquellos lugares donde son anómalamente débiles y la excitación del afecto traspasará hacia el órgano periférico, es decir, junto a. Aquí Breuer nos está hablando de particularidades en cuestiones de relación del individuo con su cuerpo y con sus representaciones, por supuesto. Nos está anómalamente débiles estos lugares, con débiles esta idea de debilidad propiamente del sistema nervioso y su relación con lo orgánico se modifica con el psicoanálisis, debo adelantarles. No es que haya debilidad, hay una mayor representatividad, hay una mayor importancia de ciertos lugares para ciertos individuos. Ya llegaremos a ello también. Bien, vamos a continuar. Dice Breuer, así se genera la, entre comillas, expresión anómala de las emociones. Se cierran comillas. Aquí con anómala, recordemos, estamos hablando del texto de un médico, un neurólogo, colega de Sigmund Freud, colaborador de Sigmund Freud en este texto en particular, pero que no puede apartarse justamente por su formación médica de la expresión, de la palabra expresión anómala, es decir, hay una enfermedad. Pero aquí yo en lo particular, les estoy hablando desde mi propia experiencia, hay que manejar estas palabras de expresión anómala con pincitas, es decir, muy cuidadosamente. Continúa Breuer. De las dos condiciones para ello antes mencionadas, una fue ya elucidada en detalle. Es un grado alto de excitación intracerebral. Para esta elucidación, este desarrollo de Breuer, es el capítulo número 2, las 3 partes del capítulo 2, de este texto, de la parte teórica de los estudios sobre la histeria. Continúo. Al que le está, repito, es un alto grado de excitación intracerebral, otra vez, es un alto grado de excitación intracerebral al que le está denegada la nivelación por decurso de la representación, cuanto por descarga motriz, o bien es demasiado alto para que esta última pueda bastar. En pocas palabras, en el capítulo 2, Breuer nos había hablado de un hipotético, una energía, un hipotético potencial del sistema nervioso, una especie de energía que está presente aun cuando estemos en reposo, y que se manifiesta, por ejemplo, en los sueños. Eso también lo dice Breuer. No solo Sigmund Freud, sino que recordemos, Breuer y Freud estaban muy, muy cercanos en cuanto a sus ideas al respecto del fenómeno histérico. Lo que nos decía Breuer en el capítulo 2, y que aquí está resumido con palabras un poquito difíciles, es que este potencial, esta energía, digamos, quiestésica o kinestésica, no recuerdo la palabra que usa Breuer, está, digamos, está presente y acompaña a estas representaciones que se esperaría pueden establecer un comercio en todo momento y con facilidad.
Ya en la práctica vemos que no es así. Ajá, específicamente en cuanto a la práctica del tratamiento de la histeria. Se le, con todo esto quiero abordar esta frase, excitación intracerebral. Realmente es una frase que usa Breuer, pero Freud la modificaría al momento de crear el psicoanálisis, ¿no? Al momento de apropiarse de todos estos conocimientos y transformarlos en algo distinto. Al que le está denegada esta excitación, le está denegada la nivelación por decurso de la representación, que fue un planteamiento de Breuer. Las representaciones se nivelan por asociación entre ellas, o bien por descarga motriz. Es decir, la representación se nivela asociándose con otra representación o haciendo algo que no lo sabemos. Simplemente esto es, y ya aquí me voy a salir un poquito de Breuer para retomar a Freud, una acción acorde al fin. No voy a decir más al respecto porque es un tema muy amplio. La otra posibilidad que nos dice Breuer aquí, o bien esta nivelación de la representación, del decurso de la representación, no es posible porque es demasiada alta, es decir, la excitación asociada con esa representación es muchísimo muy alta para que esta última pueda bastar. Esta última se refiere a la descarga motriz. Por ejemplo, y esto ya estoy retomando a Freud ya en sus textos más avanzados, pero que, digamos, no desechan todo esto, lo transforman, digámoslo así, se basan en todo esto. Creo que fue en El malestar de la cultura, me parece, o no recuerdo bien el texto, donde Freud hace una afirmación, algo así como el primer hombre que lanzó un insulto en vez de lanzar una jabalina fue quien inventó la civilización. Estoy ahorita parafraseando, no recuerdo la cita exacta, pero tiene que ver con esto. Ajá. Nos insultan y queremos irnos con todo, ¿no? Contra esa otra persona. Pero nos contentamos con regresar el insulto, por ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Breuer, es demasiado alto esa estimulación, esa excitación intracerebral de la que hemos estado hablando. Es tan alto, por lo que ustedes quieran, un evento, una representación, es decir, un hecho que nos afecta o simplemente algo que estamos pensando, esta excitación intracerebral es tan alta que por más que yo estoy haciendo y haciendo y haciendo, no logro nivelar esa excitación. Ajá. Esta sería como otra de las condiciones justamente para la expresión anómala de las emociones. ¿Por qué? Y antes de continuar, que todavía nos resta un poco más de la mitad del texto. ¿Por qué una emoción perdura mucho más allá de lo que nosotros deseamos, por ejemplo? ¿Por qué, trasladándolo al terreno afectivo, por qué seguimos pensando en una relación que terminó hace muchos años, por ejemplo? Y que nos molesta ese pensamiento que nosotros ya no deseamos tener, se repite, se apodera incluso de nuestra voluntad, regresa en contra de nuestra voluntad. Aquí estaríamos hablando justamente de una expresión anómala de las emociones. Anómala, no en cuestión tanto de una salud mental, sino de un deseo. Y de un deseo no del profesional, sino de quien tiene esa expresión de las emociones. Ajá. Entonces, vamos a continuar. La otra condición es una endeblez anormal de las resistencias en algunas vías conductoras. Puede ser inherente a la complexión originaria del ser humano o bien una predisposición innata. Puede estar condicionada por estados excitatorios de duración excesiva
que aflojan la ensambladura del sistema nervioso, por así decir, y rebajan todas las resistencias, o bien una predisposición de la pubertad. O por influjos debilitantes, enfermedad, mala alimentación, etc. O bien, estos influjos debilitantes se pueden comprender como predisposición de los estados de agotamiento. Y aquí esto es un breve paréntesis mío. Le recomendaría mucho escuchar los historiales clínicos. Ahí nos dejan claro este tipo de influjos debilitantes. Periodos en la vida de una persona que por su actividad, las demandas que le imprime la vida, se ven agotadas sus fuerzas y la neurosis, la histeria, se manifiesta. Continúo. La resistencia de ciertos caminos conductores puede ser rebajada por una enfermedad anterior del órgano respectivo, en virtud de la cual se facilitaron sus vías hacia el encéfalo y desde este, es decir, en otras palabras, por diversos eventos en la vida propia, ciertos órganos, ciertas extremidades cobran mayor importancia, cobran mayor relevancia, digamos, asociativa, mayor facilidad o mayor dificultad asociativa con el cerebro. Aquí estamos hablando de anatomía. Ya posteriormente hablaremos de representaciones. Cuando aquí dice Breuer encéfalo. Continúa, aquí pone un ejemplo. Un corazón enfermo padece el influjo del afecto con más intensidad que uno sano. Aquí viene una cita de un paciente. Tengo una caja de resonancia en el abdomen. Me decía una paciente que sufría de parametritis crónica. Repito, tengo una caja de resonancia en el abdomen. ¿Cuánto acontece despierta mi viejo dolor? Esto es lo que decía la paciente. Y aquí Breuer pone entre paréntesis predisposición por una enfermedad local. Los actos motores en que normalmente se aligera la excitación de los afectos son ordenados, coordinados, si bien a menudo carentes de finalidad. Pero la excitación hipertrófica puede sortear los centros de coordinación o irrumpir por ellos y drenarse en movimientos elementales. En el lactante, es decir, un bebé, además de los actos respiratorios del berreo, solo son consecuencia y expresión del afecto unas contracciones musculares incoordinadas de esa índole, el agitar los brazos y piernas. Cuando el desarrollo progresa, la musculatura cae cada vez más bajo el imperio de la coordinación y de la voluntad. Es decir, conforme el niño crece, es capaz de coordinar su movimiento muscular, que puede ser incluso táctil, conforme su propia voluntad. Continúa Breuer, pero aquel opistótonos, no sé qué significa esa palabra, así está escrito, pero aquel opistótonos que constituye el máximo empeño motor de la musculatura corporal íntegra y los movimientos clónicos de agitarse y patalear, siguen siendo durante toda la vida la forma de reacción para la excitación máxima del encéfalo. Tanto la excitación puramente física del ataque epiléptico cuanto el aligeramiento de afectos máximos bajo la forma de una convulsión más o menos epileptoide, la parte puramente motriz del ataque histérico. Aquí es justamente, mientras leo esto, se me está, digamos, presentando la idea de que no podemos, digamos, restar todo esto al psicoanálisis. Y tampoco podemos restar, en todo caso, la experiencia de
estamos hablando aquí de Breuer, la experiencia de Breuer frente al cuerpo del otro, frente a sus pacientes específicamente. No estoy hablando ahorita de Freud, estamos abordando a Breuer. Ajá. No podemos decir que Breuer haya sido un psicoanalista. De hecho, Breuer justamente se aparta de Freud por la importancia que Freud da a lo sexual después. Pero el hecho de que él se haya apartado no quiere decir que no haya reconocido este tipo de situaciones en las que yo, desde mi propia experiencia, les puedo decir, aquí está implícita la sexualidad infantil. En otras palabras, la supervivencia del carácter infantil en los neuróticos. Ya hablaremos mucho más a detalle de esta relación más adelante, que ahorita recordemos, esto podría tratarse, este texto que estamos compartiendo, podría abordarse como un texto pre-psicoanalítico. Ajá. Una de las mayores cuestiones o labores de un psicoanalista es poder definir el psicoanálisis. Y esto no se puede hacer sin Freud y por supuesto tampoco sin Breuer. Vamos a continuar. Dice Breuer, tales reacciones afectivas anormales, es decir, las reacciones del infante, pero presentes en la vida adulta, tales reacciones afectivas anormales son parte indudable de la histeria, pero también se presentan fuera de esa enfermedad. Señalan un grado de nerviosidad más o menos elevado, no una histeria. Solo es lícito designar como histéricos estos fenómenos cuando no afloran como consecuencia de un afecto de alta intensidad, pero de fundamento objetivo, es decir, que realmente pasó, sino como una manifestación patológica en apariencia espontánea. En otras palabras, si bien pudiéramos decir que los histéricos son personas exageradas, no podemos condenar la forma en la que reaccionan las personas. Por favor, no caigan en ese error. No toda persona que, por ejemplo, ¡ay, qué dolor de hombro! Me pegaste horrible. Puede ser que realmente le duelan. Digo, no podemos descartarlo. Aunque lo cierto es que para un observador, digámoslo así, que no conoce a la persona, la reacción de una persona puede ser totalmente exagerada. Vamos a continuar. Eh, respecto de esta, repito, una manifestación patológica en apariencia espontánea. Al respecto de esta, muchas observaciones, entre ellas las nuestras, han demostrado que tiene por base unos recuerdos que renuevan el afecto originario, o mejor dicho, lo renovarían si, precisamente, no se hubieran generado aquellas reacciones. Aquí un breve paréntesis introducido por mí. Recordemos que en la comunicación preliminar, Breuer y Freud describen el neurótico, el histérico, padece principalmente de reminiscencias, es decir, los efectos del cuerpo, los efectos de la memoria en el cuerpo. Continúo con el texto. Sin duda que en todos los hombres de mente algo movediza fluye en estado de reposo psíquico, una queda corriente de representaciones y recuerdos a través de la conciencia, las más de las veces con una vivacidad de representación tan escasa que no deja huella alguna en la memoria. Y uno no es capaz de decir luego cómo se ha producido la asociación. Esto es brillante. Esto es también muy, muy claro, muy lindo. Pero si aflora una representación que originariamente se conectaba con un afecto intenso, también este se renueva con mayor o menor intensidad. Aquí estamos hablando ya de un fenómeno totalmente psíquico, psicológico. La representación así, entre comillas, teñida de afecto, se presenta entonces lúcida y vivaz en la conciencia. La intensidad del afecto que un recuerdo es capaz de desencadenar varía mucho.
con arreglo a la medida en que estuvo expuesta a las diversas influencias, entre comillas, desgastadoras. ¿Desgastadoras de qué? Del afecto, de la relación entre afecto y recuerdo. Ajá. No todos los recuerdos tienen que llevar asociadas siempre, de manera permanente, una carga afectiva. Ajá. Hay un desgaste justamente normal, podríamos decirlo, ¿no? Hipotéticamente. Continúo con el texto. Sobre todo, con arreglo a que el afecto originario haya sido o no, entre comillas, abreaccionado. Aquí una breve, muy breve explicación de esta palabra abreaccionado. Vamos a definirla, vamos a comprenderla como reaccionado, simplemente. Abreacción quiere decir en respuesta a, una acción en respuesta a. Ajá. Continúa Breuer. En la comunicación preliminar, que este texto ya lo compartimos en este espacio, hemos señalado cuán diversos grados de evocación en el recuerdo admite el afecto de ira por un ultraje, es decir, por un acto de violencia hacia uno, hacia una persona, según que este último hubiera sido devuelto o tolerado calladamente. Si en el ocasionamiento originario sobrevino realmente el reflejo psíquico, el recuerdo desencadena un quantum de excitación mucho menor. Aquí hay una observación introducida como una nota al pie de página, la nota número 11, dice: la pulsión de venganza, tan potente en el hombre natural y que la cultura, más que sofocar, disfraza, wow, no es otra cosa que la excitación de un reflejo no desencadenado. Defenderse de un daño mediante la lucha y dañar en ella al enemigo es el reflejo psíquico adecuado, preformado. Si no se lo lleva a cabo o se lo hace insuficientemente, volverá a desencadenarse siempre por el recuerdo. Se genera así la, entre comillas, pulsión de venganza, como un impulso irracional de la voluntad, según lo son todas las pulsiones, entre comillas. Prueba de ello es justamente su irracionalidad, su independencia de toda ventaja y de toda adecuación a fines. Es decir, que permanecen siempre. Ajá. No importa cuántas veces agredamos, ahí sigue. Continúa. Y aún su triunfo sobre los miramientos de la propia seguridad. Esto es valiosísimo. Continúa el texto. Tan pronto ese reflejo se ha desencadenado, esta irracionalidad puede ingresar en la conciencia. Es decir, no sé qué me pasó, pero yo simplemente le pegué. Aquí finaliza con esta nota a pie de página finaliza con una cita de Schiller. Un semblante es el de la hazaña aún no acontecida y otro, diverso, el de la hazaña consumada. Schiller, Die Brot von Messina. Debe ser el varón de Messina. Acto tercero, escena 5. Die Brot. Brut. No me acuerdo qué es Brut. Brauts. Vamos a continuar. Dice Breuer. En caso contrario, el recuerdo esfuerza una y otra vez hasta los labios las palabras de reprensión, de reprensión. Repito. En caso contrario, el recuerdo esfuerza una y otra vez hasta los labios las palabras de reprensión que entonces se sofocaron y que habrían sido el reflejo psíquico de aquel estímulo. Si el afecto originario no se aligeró en el reflejo normal, sino en un, entre comillas, reflejo anormal,
también este es vuelto a desencadenar por el recuerdo. La excitación que parte de la representación afectiva es convertida, entre comillas, en un fenómeno corporal. Y aquí, en cuanto a la palabra convertida, aparece inmediatamente, entre comillas, la palabra Freud. Es decir, esta conversión, este uso de la palabra convertida, viene justamente por Freud. O Breuer reconoce que es Freud quien se lo propone. Ajá. Recordemos que este es un texto hecho por los dos, pero que tiene, digámoslo, marcadas diversas pautas en cuanto a su hechura, en cuanto a su escritura. Este texto que estamos leyendo lo escribió Breuer, pero Breuer en ese momento era también fuertemente influido e influenciado, vaya, había una influencia recíproca entre Breuer y Freud. Ahora, aquí en cuanto a la mención de Freud, está asociada la nota a pie de página número 12, que dice, esto me parece que es por James Strachey, en su texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, escribe Freud, es decir, ahora viene una cita de Freud, cada vez que en su contribución teórica a estudios sobre la histeria, Breuer debió mencionar la conversión, puso mi nombre entre paréntesis, como si este primer ensayo de explicación teórica fuera de mi propiedad intelectual. Yo creo que este reconocimiento solo es válido para el bautismo, mientras que la concepción misma nos vino a ambos al mismo tiempo y en común. Ahí finaliza la cita de Freud. Continúa James Strachey. En rigor, solo en esta oportunidad, de las 15 o más que emplea el término, Breuer agregó el nombre de Freud. Es posible que éste hubiera visto una versión preliminar del manuscrito de Breuer y lo convenciera de que no agregara su nombre en las otras ocasiones. Ok. Entonces ya, ahora sí, James Strachey nos advirtió, ¿vale? Continúa Breuer. Si en virtud de una representación frecuente, este reflejo anormal ha sido facilitado enteramente, la eficacia de la representación desencadenante puede, al parecer, agotarse de manera tan total que el afecto mismo no se genere o lo haga solo con intensidad mínima. En tal caso, la conversión histérica es completa. Ahora bien, como acontece con otras representaciones exentas de afecto, es posible que el individuo no advierta o vuelva a olvidar enseguida la emergencia de la representación que ya no tiene más consecuencias psíquicas. Aquí la emergencia quiere decir que es emergente, que sale. Ajá. Podemos sustituir la palabra emergencia con la salida de la representación, la ocurrencia de la representación que ya no tiene más consecuencias psíquicas, es decir, el afecto ya no es doloroso, por decirlo de una manera, ya no importa tanto, ya es, sí, mi pareja, ya no pasa nada. Continúo con el texto. Una sustitución así, por una excitación de vías periféricas, de la excitación intracerebral, que sería destinada a producirse en virtud de cierta representación, quizá resulte más fácil de admitir si ese reemplazo se produce por el recuerdo de la conducta inversa a raíz de la omisión de un reflejo preformado. Les soy muy sincero, en este momento este párrafo se me antoja un tanto oscuro, pero vamos a continuar antes de hacer yo alguna aclaración. Dice Breuer, escojo un ejemplo en extremo trivial, el reflejo del estornudo. Cuando por alguna razón un estímulo que actúa sobre la mucosa nasal no desencadena ese reflejo preformado, se genera, como es bien sabido, un sentimiento de excitación y tensión. En otras palabras, cuando se nos va las ganas de estornudar, se nos pasan, queda aquí
Aquí se siente algo que dice Breuer, excitación y tensión. Continúa Breuer. Es la excitación que no puede drenarse por las vías motrices y que ahora, inhibiendo cualquier otra actividad, se difunde por el encéfalo. Este ejemplo, el más trivial, brinda, empero, el esquema para el proceso que sobreviene cuando se omiten reflejos psíquicos, aún los más complejos. Lo mismo ocurre en esencia con la emoción producida por la pulsión de venganza de que antes hablamos. Y podemos perseguir ese proceso hasta las más altas esferas de las operaciones humanas. Goethe no termina con una vivencia hasta no tramitarla en la actividad poética. En él, ese es el reflejo preformado de un afecto y, mientras no haya consumado este, subsiste la excitación acrecentada penosa, es decir, que duele, que molesta, que lo mueve a algo. A Goethe a escribir, por ejemplo. Continúa Breuer. La excitación intracerebral y el proceso excitatorio en vías periféricas son magnitudes recíprocas. La primera crece sin un reflejo repito, la excitación intracerebral, crece si un reflejo no se ha desencadenado y en la medida en que no lo ha sido, disminuye y desaparece cuando se ha transpuesto en excitación nerviosa periférica, es decir, en acción. Así, deja de ser incomprensible que no se genere ningún afecto notable cuando la representación que estaba destinada a ocasionarlo desencadena inmediatamente un reflejo anormal en que se drena enseguida la excitación en su génesis. Aquí, antes de continuar, les pediría también en este texto en particular abordar, leer, estudiar, cuestionar, interpretar, por supuesto, el texto freudiano de la represión. Este lo encontrarán en el volumen 14 de la edición Amor-Rortu de la obra freudiana. Esta de aquí, ¿vale? Bueno, no sé si se vea, porque mi fondo... sí se ve. Mi fondo verde, no sé si lo permite. Vamos a ver, entonces continuamos. Voy a retomar esta parte. Así deja de ser incomprensible que no se genere ningún afecto notable cuando la representación que estaba destinada a ocasionarlo desencadena inmediatamente un reflejo anormal en que se drena enseguida la excitación en génesis, es decir, que se está originando. La, entre comillas, conversión histérica, cierra comillas, es en tal caso completa. La excitación originariamente intracerebral del afecto ha sido transmudada en el proceso excitatorio de las vías periféricas. Voy a repetir por la interrupción. La conversión histérica es en tal caso completa. La excitación originariamente intracerebral del afecto ha sido transmudada en el proceso excitatorio de vías periféricas. La representación originariamente afectiva ya no convoca al afecto, sino solo al reflejo anormal. Aquí entonces, podríamos entender el proceso excitatorio en vías periféricas como un acto reflejo, ¿no? Pero también, y esto sería muy importante notarlo, como un síntoma, una relación que establece una representación en un sujeto en particular con un órgano del cuerpo. Por eso estoy hablando de síntoma histérico. Ajá. Por ejemplo, la anestesia, por ejemplo, la diarrea, por ejemplo, también el dolor de cabeza. Aquí hay muchísimas asociaciones, diantres. No, ni modo, no puedo abrir. Bueno, voy a interrumpir un segundo la grabación para ir a atender lo que se está generando a mi alrededor. Listo.
Ya atendí lo que tenía pendiente. Continuamos entonces con el capítulo número 3 de la parte teórica. Estábamos hablando del síntoma histérico y de la conversión histérica, la relación que establece una representación con una parte del cuerpo y este reflejo anormal, que menciona Breuer. Al respecto de este reflejo anormal, él hace la observación a pie de página número 13 que dice: no me propongo seguir a muerte la comparación con un dispositivo eléctrico. Dada la fundamental diversidad entre las constelaciones, apenas sirve para ilustrar los procesos del sistema nervioso y en modo alguno los puede explicar. Pero cabe recordar aquí el caso en que, en virtud de una extensión elevada, ha sufrido mengua, es decir, ha sufrido una rebaja, el aislamiento de los conductores de un dispositivo de iluminación, produciéndose en cierto lugar un cortocircuito. Ajá. Y si luego en ese lugar sobrevienen fenómenos eléctricos, viene entre paréntesis calentamiento, unos chispazos, etcétera, no se enciende la lámpara a donde llega el conductor. De igual modo, el afecto no se genera si la excitación drenada como un reflejo anormal es convertida en un fenómeno somático. Con fenómeno somático, justamente estamos hablando de la relación entre la representación y el cuerpo, ¿no? Un síntoma histérico. Continúa Breuer. Con esto hemos dado un paso más allá de la expresión de la, perdón, entre comillas, expresión anormal de las emociones, todo esto entre comillas. Si el fenómeno histérico, o bien un reflejo anormal, no les parece ideógeno aún a enfermos, inteligentes y buenos observadores, ello se debe a que la representación ocasionadora ya no está teñida de afecto ni se singulariza frente a otras representaciones y recuerdos. Todo se presenta como un fenómeno puramente somático, sin raíz psicológica en apariencia. Ahora bien, ¿qué es lo que determina el aligeramiento de la excitación afectiva, de tal suerte que se cree un cierto, que se cree, es decir, que se creara, que se, al respecto de esta excitación, que se crea un cierto reflejo anormal y no otro cualquiera? Aquí al respecto, antes de seguir la lectura, respecto de la palabra en español determina, viene la palabra en alemán determinieren. La estoy latinizando, no sé realmente cómo se pronuncia en alemán. Continúa Breuer. Para muchos casos, nuestras observaciones responden así esta pregunta. También ese aligeramiento obedece al, entre comillas, principio de la mínima resistencia, cierra comillas, y acontece por aquellas vías cuyas resistencias ya han sido rebajadas por circunstancias concurrentes, es decir, asociativas, por circunstancias relacionadas con o relacionadas a. Ajá. Continúa Breuer. Aquí se inserta el caso antes mencionado de un cierto reflejo, perdón, ¿de qué? Aquí se inserta el caso antes mencionado de que un cierto reflejo ya esté facilitado por una enfermedad somática. Por ejemplo, si alguien suele padecer de algia cardial y esta le es provocada también por el afecto, dolor en el corazón, en otras palabras, dolor en la zona relacionada al corazón. O puede producir que un reflejo sea facilitado porque en el momento del afecto originario fue intención voluntaria ejecutar la inervación muscular correspondiente a ese reflejo. Así, Anao, que este caso ya fue expuesto, vean, búsquenlo en este espacio, es algo largo, pero vale la pena. Así, Anao
Presa del afecto de terror, se afana por extender el brazo derecho inmóvil a causa de la parálisis por presión, a fin de espantar la serpiente. A partir de ahí, el tétanus del brazo derecho es provocado por la visión de todas las cosas que se parezcan a serpientes. Para mayor referencia a esto, busquen en serio el caso de Anao, presten un poco de atención, vale mucho la pena. Continúa Breuer. O bien, presa de afecto, fuerza la convergencia de sus ojos para leer en el reloj y entonces el strabismus convergens pasa a ser uno de los reflejos de este afecto, etc. Strabismus convergen como una ceguera específica, una ceguera, una particular dificultad para enfocar, por decirlo de una manera. Ajá. Es decir, dificultad en ver. Continúa Breuer. Ese es el efecto de la simultaneidad que gobierna ya sobre nuestra asociación normal. Cada percepción sensorial reevoca en la conciencia otra que originariamente se presentó al mismo tiempo que ella. El ejemplo que dan los manuales de la imagen visual de la oveja y su balido, es decir, su sonido, el sonido que hace la oveja, etc. Por otra parte, si hubo una viva impresión sensorial simultánea al afecto originario, ella será reconvocada con el afecto renovado y ciertamente, puesto que se trata del aligeramiento de una excitación hipertrófica, no lo será como recuerdo, sino como alucinación. Los motivos de esta alucinación ya están aquí entredichos, ya está fundamentado, digamos. Casi todas nuestras observaciones ofrecen ejemplos de ello. Uno de estos es sin duda el de una señora que pasa por un afecto dolido mientras sufre un violento dolor de dientes a causa de una periostitis. Y luego cada renovación de ese afecto y aún su recuerdo le convoca una neuralgia infraorbital, un dolor aquí debajo de los ojos. Y así otros casos. Esta es la facilitación de reflejos anormales según las leyes generales de la asociación, pero muchas veces, claro que solo en grados más altos en grados más altos de histeria, entre el afecto y su reflejo se extienden verdaderas series de representaciones asociativas. Ese es el determinismo por simbolismo. Son a menudo risibles juegos de palabras, asociaciones de sonido, que conectan el afecto y su reflejo, pero esto acontece solo en estados oníricos con aminoramiento de la crítica y ya cae fuera del grupo de fenómenos que aquí consideramos. Esto ya lo abordará Freud, pero en amplia gama de posibilidades en la interpretación de los sueños. Vamos a continuar, ¿vale? Dice Breuer, en muchísimos casos, el determinismo no se llega a entender porque suelen ser en extremo incompletas nuestra visión del estado psíquico y nuestra noticia sobre las representaciones que eran actuales en el momento de la génesis del fenómeno histérico. Pero tenemos derecho a suponer que el proceso no ha de ser muy disímil del que hemos aclarado en casos más favorables. Disímil, diferente, muy incompatible. Es decir, podemos tal vez no generalizar, pero sí al menos guiarnos, tomar estas experiencias como una especie de guía en aquellos fenómenos que no entendemos al respecto de la histeria. Continúa Breuer, llamamos traumas psíquicos a las vivencias que desencadenaron el afecto originario y cuya excitación fue convertida luego en un fenómeno somático, y designamos síntomas histéricos de origen traumático a los fenómenos patológicos así generados.
la designación de, entre comillas, histeria traumática ya ha sido aplicada a fenómenos que, como consecuencias de lesiones corporales, traumas en el sentido estricto, es decir, golpes, constituyen una parte de la, entre comillas, neurosis traumática. Aquí, antes de continuar con la lectura, que ya estamos cerca de terminar este tercer capítulo, quiero comentarles que no se dice aquí, tal vez se diga un poco más adelante, pero Freud hace el distingo en sus primeros textos de que trauma simplemente es una estimulación grande. Aquí Breuer está asociando mucho el trauma con el dolor. Lo que Freud propone en sus primeros textos es que el dolor y el placer, por ejemplo, no pueden ser separados como fundamentos del trauma. Trauma, en un sentido, digámoslo, un poquito más extenso, es una huella importante, tanto de dolor como de placer. Vamos a continuar entonces con Breuer, que ya no estamos lejos de terminar este tercer capítulo. Dice, en total analogía con la génesis de fenómenos histéricos de condicionamiento traumático, se sitúa la conversión histérica de aquella excitación psíquica que no corresponde a estímulos externos, vale decir, no a la inhibición de reflejos psíquicos normales, sino a la inhibición del decurso de la asociación. ¿En qué? Entre representaciones. Ajá. Esto de representaciones ya es un agregado mío, pero esto es también muy importante. En otras palabras, y esto ya está rayando en el psicoanálisis, yo no quiero saber de eso no quiero saber nada. Y esto es un saludo con beso a la doctora Silvia Heiser Guerrero. De eso no quiero saber nada. Continúa Breuer. El ejemplo elemental y paradigma de esto último lo brinda la excitación que se genera porque un nombre, con N, nombre, no se nos ocurre. No podemos solucionar un enigma, etc. Si nos dicen el nombre o la palabra del enigma, la excitación desaparece, pues se cierra la cadena asociativa, tal y como ocurre con el cierre de una cadena de reflejos. Así, reflejo, digamos, anatómico, un reflejo fisiológico. Esto ya es un agregado mío. Continúo. La intensidad de la excitación que parte de la detención de una serie asociativa es proporcional al interés que ella tenga para nosotros. O sea, a la medida en que mueva a nuestra voluntad. Y aquí explota de repente en este texto la subjetividad. Pero vamos a continuar. Pero como a raíz de la búsqueda de una solución para el problema, etcétera, se realiza siempre un trabajo grande, si bien infructuoso. La excitación, aunque sea intensa, encuentra su aplicación y no esfuerza al aligeramiento, es decir, no cesa esa excitación. Yo quiero saber. Por eso nunca se vuelve patógena. Es decir, hay una cierta carga de excitación que es necesaria, incluso deseable, y no necesariamente enfermiza, no necesariamente patógena. Vamos a continuar. Sin embargo, dice Breuer, acontece esto último, es decir, se vuelve enfermedad, cuando el decurso de la asociación es inhibido por resultar inconciliables entre sí representaciones de igual valor. Por ejemplo, si pensamientos nuevos entran en conflicto con unos complejos de representación de sólida raigambre, es decir, ideas previas que entran en contacto con nuevas ideas, pensamientos. Dice. De esa naturaleza continúa, de esa naturaleza es el penar de la duda religiosa, es decir, el dolor que genera la duda religiosa.
Continúa el texto, a la que tantos hombres sucumben y aún más sucumbieron en el pasado. Pero también en este caso, la excitación y con ella el dolor psíquico, el sentimiento de displacer, crecen hasta una altura significativa. Solo cuando entra en juego un interés voluntario del individuo, cuando el que duda se cree amenazado en su dicha, en la salvación de su alma. Ahora bien, esto ocurre cuando el conflicto se plantea entre los complejos firmes, inculcados, de las representaciones morales y el recuerdo de acciones propias o, aún solo, de pensamientos que son inconciliables con aquellas. La angustia de la conciencia moral. El interés voluntario de regocijarse con la propia personalidad, de estar contento con ella, entra entonces en acción e incrementa al máximo la excitación de la inhibición asociativa. Que semejante conflicto entre representaciones inconciliables produzca efectos patógenos es cosa de experiencia cotidiana. Y antes de seguir aquí, debo aclarar, esto es por experiencia propia, el problema no está en la formación de las representaciones morales, nunca lo fue. Si bien hay colegas, ya sea desde el psicoanálisis o desde la psicología, que luchan en contra de eso, les digo, eso no es posible, eso tampoco es deseable. Retomando otra vez, y esto ya es psicoanálisis también, una cita, tampoco recuerdo la cita exacta, debe de estar en algún lugar de este otro libro que tengo por aquí, que es un libro fabuloso. El psicoanálisis no puede estar ni en contra ni a favor de ninguna religión, ¿vale? No se trata de decirle a la gente, deje de creer lo que creía, deje de creer en Dios, no se trata de eso. Y ya el psicoanálisis acoge toda esta experiencia religiosa propiamente dicho como parte de la experiencia emocional de las personas, como parte de su vida anímica. Pero vamos a llegar con ello más adelante, seguramente antes de entrar a Moisés y la religión monoteísta. Se los anticipo. El conflicto no se halla en la existencia de las representaciones morales, no ese es el conflicto. Aun cuando nosotros inculcamos una moral basada en el asesinato, por ejemplo, ahí va a haber un conflicto, siempre. Pero el conflicto no se elimina al quitar las representaciones morales. No es así, no va por ahí. Vamos a continuar. Retomemos este texto pre-psicoanalítico, ¿vale? Y este texto de Breuer. Las más de las veces se trata de representaciones y procesos de la vida sexual. Lo dice Breuer, no lo dice Freud, lo dice Breuer. Dice, la masturbación en adolescentes de sensibilidad moral. La conciencia de la inclinación hacia un hombre extraño en señoras de severas costumbres. Y harto a menudo, la primera emergencia de sensaciones y representaciones sexuales basta para crear un estado de elevada excitación en virtud del conflicto con la arraigada representación de la pureza ética. Aquí viene una nota, la número 14. Me parece que es una nota de Breuer. Véase sobre este punto algunas interesantes observaciones y comentarios de Benedict, 1894. Benedict, no sé quién sea, esto lo podemos ver después, aunque realmente, al menos yo estoy conforme con este abordaje de Breuer. Me parece que ha sido claro. Los comentarios de Benedict podrían resultarnos todavía más ricos, pero vamos a dejarlos para otro momento. Continúa Breuer. A ese estado suelen seguirle consecuencias psíquicas, desazón patológica, desazón molestia patológica, es decir, insistente, molestia que no se va.
estados de angustia. Y aquí viene Freud citado otra vez, 1895. Pero muchas veces circunstancias concurrentes determinan un fenómeno somático anómalo en el que se aligera la excitación. Vómitos, cuando el sentimiento de suciedad moral produce un sentimiento físico de asco. Una tos nerviosa, aquí viene en latín, pero lo estoy traduciendo. Tos nerviosa, como en el caso de Ana O, cuando la angustia de la conciencia moral ha producido una contracción de la glotis, etc. Acá está la glotis, por acá. Aquí viene la nota número 15 que dice, esto me parece que es también introducido por Breuer, en Mach, 1875, hallo el siguiente pasaje que merece ser citado aquí. Esta es una cita entonces de Mach. M-A-C-H. Dice, en los ya descritos experimentos sobre vértigos, se demostró repetidas veces que un sentimiento de asco sobreviene principalmente cuando resultó difícil armonizar las sensaciones motrices con las impresiones ópticas. Pareció como si una parte del estímulo que surge del laberinto se viera constreñida a abandonar las vías ópticas que tenía clausuradas en virtud de otro estímulo y a encaminarse por otras vías enteramente diversas. Puntos suspensivos. También he observado en repetidas ocasiones un sentimiento de asco en experimentos donde se combinan imágenes estereoscópicas que presentan grandes diferencias. Ahí termina la cita de Mach, pero continúa la nota de Breuer. He ahí, lisa y llanamente, el esquema fisiológico para la génesis de fenómenos histéricos, patológicos, en virtud de la coexistencia de representaciones vívidas inconciliables. Vamos a continuar entonces con el texto principal. Ahí finaliza la nota 15. Dice Breuer, la excitación producida por representaciones muy vívidas y por las inconciliables tiene una reacción normal, adecuada. La comunicación a través del decir, es decir, yo lo estoy tratando de poner en otras palabras, la palabra justamente. Puede una molestia y debería una molestia manifestarse en una palabra, pero esto no siempre es posible. De ahí la necesidad del análisis, pero ya llegaremos a ello. Continúa Breuer. Hallamos el esfuerzo, entre paréntesis en alemán, Drang, D-R-A-N-G, Drang. Hallamos el esfuerzo hacia ello, es decir, hacia las palabras, con exageración cómica en la historia del barbero de Midas, que dijo a voces su secreto en el cañaveral. Lo hallamos en el confesionario católico como uno de los fundamentos de una grandiosa institución histórica. Son palabras de Breuer, literales, ahí están. La comunicación alivia, aligera la tensión, aunque no se dirija al sacerdote ni sea seguida por una absolución. Si la excitación tiene bloqueada esta salida, muchas veces se convierte en un fenómeno somático, es decir, corporal, tal como sucede con la excitación de afectos traumáticos. Y entonces podemos designar con Freud fenómenos de retención histérica a todo el grupo de manifestaciones histéricas que tienen ese origen. Aquí viene la observación número 16, hecha por James Strachey. La expresión, entre comillas, histeria de retención, fue usada por primera vez por Freud en su trabajo, Las neuropsicosis de defensa. Ese está en el volumen 3, ya llegaremos a él. Continúa James Strachey. Se la menciona y es examinada con más detenimiento, donde Freud parece atribuirla conjuntamente a Breuer y a él. Es decir, Freud dice, los dos lo hicimos, los dos inventamos esta palabra, histeria de retención, continúa James Strachey, y donde, dicho sea de paso, pone en duda la importancia del concepto, el típico Freud. Vamos a regresar entonces a Breuer. Aquí está, retención histérica. Continúa Breuer.
Lo expuesto hasta aquí sobre el mecanismo de la génesis psíquica de fenómenos histéricos está sujeto al reproche de esquematizar y presentar el proceso más simple de lo que en realidad es, para que en un hombre sano, originariamente no neuropático, es decir, que no es nervioso, se constituya un síntoma histérico genuino con su aparente independencia respecto de la psique, su existencia somática autónoma casi siempre requiere la concurrencia de múltiples causas. Quizás el siguiente caso sirva para ejemplificar la complejidad de ese proceso. Un muchacho de 12 años que había sufrido antes de pavor nocturnus, es decir, miedo a la noche, y era hijo de un padre muy nervioso, cierto día llegó mal de la escuela. Se quejaba de dificultades en la deglución, apenas podía tragar, y dolores de cabeza. El médico de la familia supuso que la causa era una angina, es decir, una angina hinchada. Pero los días pasaban sin que su estado mejorase. El joven no quería comer, vomitaba cuando se lo constreñía a alimentarse y se arrastraba con aire lánguido y fatigado. Quería estar a toda hora en cama y se desmedró mucho en lo físico, es decir, una afectación física considerable. Cuando lo vi, después de 5 semanas, impresionaba como un niño tímido, retraído, y yo adquirí el convencimiento de que su estado tenía fundamento psíquico. Esforzado mediante preguntas, indicó una causa trivial, una severa reprimenda de su padre. Evidentemente, no era esa la base real de la contracción de su enfermedad. Tampoco de la escuela había nada que averiguar. Prometí obtener la comunicación más tarde en la hipnosis, pero no fue necesario. Cuando su perspicaz y enérgica madre lo regañó, empezó a contar en medio de un torrente de lágrimas. En aquella oportunidad regresaba de la escuela a casa y entró en un baño público. Un hombre le ofreció el pene con reclamo de que lo tomara en la boca. Salió corriendo despavorido y nada más le ocurrió. Pero, desde ese mismo instante, había enfermado. Y a partir del momento de la confesión, su estado dejó sitio a la salud plena. Para producir el fenómeno de la anorexia, la dificultad para deglutir, el vómito, hicieron falta aquí varios factores: la naturaleza nerviosa innata, el terror, la irrupción de lo sexual en su forma más brutal en el ánimo del niño y, como factor determinante, la representación del asco. Esta enfermedad debió su duración al hecho de que él callara, de que el joven callara, se refiere, lo cual denegó a la excitación su descarga normal. Como en todos los casos es preciso que cooperen varios factores para que en una persona hasta ese momento sana se forme un síntoma histérico. Este último, según la expresión de Freud, es siempre sobredeterminado. Aquí la observación número 17, al parecer es por James Strachey, dice: aparentemente esta es la primera vez que apareció en una obra impresa el término überdeterminiert, que Freud emplea más adelante en esta obra. En la página 295 recurre a la voz alemana del significado análogo, Überdesmitz, no destim, Überbest, en español, de comando múltiple. Este alemán me provoca a veces dolores de cabeza, pero dice que ya había aparecido en su monografía sobre la fascia, en un pasaje sobre el aprendizaje del habla que ha sido incluido en la Standard Edition como apéndice al texto Lo inconsciente. Es esto en el volumen 14, es decir, ahí también aparece esta palabra. Es improbable, agreguemos, que la idea de causación múltiple no haya sido nunca expresada antes por otros autores
en términos similares. Ahí termina la nota número 17 por James Strachey. Continúa Breuer. Puede considerarse también una sobredeterminación de esa índole el hecho de que el mismo afecto sea convocado por varias repetidas ocasiones. Repito, el mismo afecto, varias. Perdón. El mismo afecto sea convocado por varias repetidas ocasiones. Así está escrito. El enfermo... no tengo papel. Creo que no es necesario. El enfermo y quienes lo rodean refieren el síntoma histérico solo a la última ocasión, que, empero, las más de las veces solo ha traído a la luz lo que ya otros traumas habían operado casi por completo. Una joven de 17 años tuvo su primer ataque histérico, al que siguieron una serie de otros, cierta vez que en la oscuridad un gato le saltó sobre la espalda. Aquí se incluye la nota número 18, que dice: debo agradecer al asistente Paul Karplus la mención del presente caso. Continúa Breuer. Al respecto de esta joven de 17 años, parecía el simple efecto del terror. Una exploración más precisa demostró, empero, que esta muchacha, tan llamativamente bella como mal resguardada, había sido objeto en los últimos tiempos de múltiples asedios, más o menos brutales, al que le habían hecho entrar a ella misma en excitación sexual. Entre paréntesis, predisposición. En aquella misma oscura escalera había sido asaltada unos días antes por un joven de quien a duras penas pudo desprenderse. Este era el genuino trauma psíquico, cuyo efecto no hizo sino volverse manifiesto a través del gato. Pero, ¿en cuántos casos no se considerará a un gato así la causa eficiente o causa efficiency suficiente y completa? Para el caso considerado en que la conversión se abre paso y se impone en virtud de la repetición del afecto, no siempre hacen falta una multitud de ocasiones exteriores. A menudo basta con que el afecto se renueve en el recuerdo, siempre que este último sobrevenga poco después del trauma, o sea, antes que el afecto se haya debilitado en una repetición rápida y acumulada. Esto basta si el afecto fue muy potente. Ocurre así en las histerias traumáticas en el sentido estricto de esta expresión. En los días subsiguientes a un accidente de ferrocarril, por ejemplo, se revivirán las escenas terroríficas mientras se duerme, y en la vigilia, siempre con renovación del afecto de terror, hasta que al fin, pasado ese periodo de, entre comillas, elaboración psíquica, inmediatamente aparece la cita de Charcot, o de incubación, se produzca la conversión en un fenómeno somático. Aquí viene un paréntesis, mejor dicho, un asterisco. A ver, vamos a ver. Entonces, se produzca la conversión en un fenómeno somático. Conversión. Aquí en el original no dice conversión, sino convertierung. Sustantivo derivado del verbo convertieren, o bien al español convertir en sentido comercial, es decir, de valores o de monedas. Y después de esto se produzca la conversión en un fenómeno somático, dice, entre paréntesis, en verdad, aquí cooperan además un factor al que luego nos referiremos. Continúa Breuer, pero por lo común la representación afectiva sucumbe pronto al desgaste, a todos los influjos mencionados en nuestra comunicación preliminar, que le arrebatan más y más su valor de afecto. Nota número 19. Vamos a ver, esta es por James Strachey. Aquí en cuanto a palabra afecto, dice en alemán Affektwert, Wert con W, Affektwert. Término equivalente a
Affektbetrag, en español monto de afecto, como lo demuestra un pasaje del trabajo de Freud en francés sobre las parálisis orgánicas e histéricas. Allí emplea la expresión valeur affective, valor afectivo, y agrega entre paréntesis Affektbetrag. Me dan ganas de estudiar el alemán, pero bueno, poco a poco. Vamos a retomar entonces a Breuer, que dice: su reemergencia condiciona una medida cada vez menor de excitación y así el recuerdo pierde la aptitud de contribuir a la producción de un fenómeno somático. Desaparece entonces la facilitación del reflejo anormal y de esta manera se restablece el status quo ante, es decir, el estado previo. Ahora bien, todos los influjos desgastadores son unas operaciones de la asociación, del pensar, una rectificación por otras representaciones. Ello se vuelve imposible cuando la representación afectiva se sustrae del comercio asociativo, entre comillas. En tal caso, ella conserva su total valor de afecto, puesto que, a raíz de cada renovación, se libera siempre la suma total de excitación del afecto originario, la facilitación de un reflejo anormal. En aquel momento esbozada, termina de consumarse. O bien, la entonces producida se conserva y estabiliza. El fenómeno de la conversión histérica queda así establecido de una manera completa y permanente. Por nuestras observaciones hemos llegado a conocer dos formas de excluir así de la asociación unas representaciones afectivas. La primera es la defensa, en alemán Adver. Adver con W. Estoy leyendo la W como B. Adver. No es Abwehr. Abwehr. Disculpen mi alemán, pero vamos a continuar. La primera entonces es la defensa. La sofocación voluntaria de representaciones penosas por las cuales el ser humano se siente amenazado en su alegría de vivir o en respeto hacia sí mismo. En su primera comunicación sobre las, entre comillas, las neuropsicosis de defensa, así como en sus historiales clínicos del presente volumen, Freud se ha explayado sobre este proceso, que posee ciertamente una elevada significación patológica. No se entiende bien cómo una representación puede ser reprimida o desalojada, entre paréntesis, voluntariamente de la conciencia. Sin embargo, tenemos noticia del proceso positivo que le corresponde, el de la atención que se concentra sobre una representación. Lo conocemos con exactitud, pero tampoco podemos decir cómo lo consumamos. Ahora bien, unas representaciones de que la conciencia se extraña, es decir, se abstrae, se aparta, sobre las que no se piensa, permanecen también sustraídas del desgaste y conservan intacto su monto de afecto. Hemos hallado, además, que otra variedad de representaciones permanece a salvo del desgaste por el pensar, no porque uno no quiera recordarlas, sino porque no puede, a saber, porque originariamente surgieron y fueron investidas, entre paréntesis en alemán, belechnen, y surgieron y fueron investidas de afecto dentro de unos estados hipnóticos o semejantes a la hipnosis, para los cuales en la conciencia despierta subsiste amnesia. Estos estados parecen poseer la mayor significatividad para la doctrina de la histeria, razón por la cual merecen que se los considere con algún detalle. Aquí entra la observación número 20, pero antes de la observación,
En este momento, recordemos, es un texto prepsicoanalítico. Freud y Breuer habían hablado sobre los estados hipnoides en la comunicación preliminar, de forma más o menos extensa. Estoy seguro que ahorita Breuer va a extenderse, pero creo que aquí ya acabó el capítulo. Si el capítulo 3 ya acabó, después de esta nota número 20. Al respecto de los estados hipnoides, también les sugiero no se casen con ese concepto. Es un concepto un conjunto de palabras que Freud y Breuer usaron en este tiempo, 1893, 1895. Y lo usaron justamente por su estrecho contacto o estrecha relación con el método hipnótico, a fin de procurarse una catarsis. Para más referencias, visiten por favor el texto o el video de la comunicación preliminar, que ya está en este espacio. Ahora bien, la última observación que hace Breuer, la observación número 20, dice: cuando aquí y en lo que sigue se habla de representaciones que son actuales, eficientes pero inconscientes, solo rara vez se trata de representaciones singulares, como fue el caso de la gran serpiente alucinada por Anao, que desencadenó la contractura. Casi siempre se trata de complejos de representaciones, de conexiones, de recuerdos de procesos exteriores y de hilaciones de pensamiento propias. Llegado el caso, las representaciones singulares contenidas en tales complejos son pensadas todas conscientemente. Solo la particular combinación entre ellas es desterrada de la conciencia. Y aquí, justamente, este tipo de elaboraciones, de presentaciones, de trabajos, hacen notable la figura de Joseph Breuer. Si bien en algún momento Breuer dice ya no más, yo hasta aquí llego, amigo Freud, y es más, ya no me hables. Breuer se da cuenta de algo. Breuer puede notar algo y podemos ver en estos escritos, Breuer era un médico, un personaje muy inteligente. Pero aquí es donde yo también les pongo en cuestión justo el concepto de la inteligencia. Y no voy a meterme en cuestiones de diversos tipos de inteligencia. No hay como tal una inteligencia sexual, no hay una inteligencia moral. No hay, y aquí por mucho que quisieran colegas o alguno de ustedes introducir una inteligencia espiritual, no se trata de eso. En cuestiones, digamos, de la relación que establece una persona con sus propias representaciones morales y sexuales, de ahí deviene la necesidad de un análisis. No que un analista vaya a corregirles, cancelando sus representaciones morales. No se trata de eso el análisis. El análisis, el psicoanálisis, no es una reeducación. Ya abordaremos el psicoanálisis cuando llegue el momento, pero solo les puedo ir adelantando esto. Sale poco a poco el tema de la sexualidad. Frente a eso, es más bien un acto de valentía o de cobardía, pero no una cobardía que tenga que condenarse. No podemos llamar cobardes a todas las personas como Jung o como Breuer que dijeron hasta aquí, no quiero saber más. Aún el mismo psicoanalista tiene represiones. Aún Freud tuvo un inconsciente, pero vamos a dejar esta discusión para otro momento. Ya no quiero extenderme mucho de este video, que ya lo hice demasiado extenso. Dejémoslo hasta aquí, entonces. Cuídense, por favor.